Bienvenidos nuevamente al curso Raíces Pastoral Juvenil. Durante este tiempo tendremos la lección número 5 del curso. Esta lección número 5 se llama Los acercamientos educativos, los grupos pequeños. Tratemos de ponernos en contexto. El curso Raíces fue escrito por Félix Ortiz y Gerardo Munielo. Yo no soy el autor del curso, siempre digo eso al inicio de cada conferencia. Yo me estoy basando en un material ya escrito. Básicamente, estos autores proponen que en la pastoral juvenil hay que usar 4 acercamientos educativos. En la anterior lección hablamos del acercamiento educativo conocido como el grupo grande. Ahora vamos a estar hablando de los grupos pequeños. Vamos a estar hablando de los grupos pequeños, que es otro de los acercamientos educativos que plantean los autores del curso. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en esta lección número 5 del curso Raíces Pastoral Juvenil? Bueno, estaremos viendo sobre los grupos pequeños y la Biblia. Estaremos hablando sobre el papel educativo de los grupos pequeños. Y estaremos hablando del ciclo de crecimiento, que es algo que vimos en la lección anterior, pero aplicado a los grupos grandes. En esta lección vamos a aplicarlo a los grupos pequeños. Entonces es lo que vamos a estar haciendo durante esta quinta lección o lección número 5. Vamos de inmediato a entrar a la primera parte. Hablemos de los grupos pequeños y la Biblia. Cuando pensamos en los 12 discípulos de Jesús, vemos con claridad ese acercamiento educativo, el acercamiento a los grupos pequeños. Definitivamente el grupo de los 12 era un grupo pequeño, no era un grupo grande, era un grupo pequeño, y podemos ver que entonces estuvo activo este acercamiento educativo en el ministerio de Jesús. Por supuesto, las masas fueron importantes también para Jesús. Pero hay que reconocer que el grupo pequeño, esos 12 con los que trabajaba, eran su prioridad. Fue precisamente a los 12, a su grupo pequeño, a los que les dedicó la principal parte de su tiempo, y esta concentración en los 12 se hizo más evidente conforme fue avanzando su ministerio terrenal. Conforme va avanzando el propósito de su ministerio, ¿verdad? Que era morir en la cruz. Precisamente los capítulos 13 al 15 del Evangelio de Juan nos muestran a Jesús trabajando con ese grupo pequeño de seguidores. Una lectura de estos capítulos nos muestra lo diferentes que son los contenidos, los temas y la forma en que Jesús se dirigía en este tipo de situación. A manera de ejemplo vamos a leer este versículo, dice Juan 13, 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vean que era un trato personal, y tal vez uno de los ejemplos donde se refleja más ese trato personal que tuvo Jesús con sus discípulos precisamente fue en ese momento que lavó los pies de sus discípulos. Ese momento que podríamos decir fue un momento de intimidad, un momento privado, donde Jesús hizo una acción enseñándoles a sus discípulos de una manera especial lo que significaba el verdadero liderazgo, que es servicio. Entonces, de una forma especial, él trabajaba en una forma íntima con esos 12. Ellos eran su grupo pequeño. Ahora, entonces, ¿por qué son importantes los grupos pequeños? Bueno, no solamente es una moda. Muchas veces se percibe los grupos pequeños simplemente como una moda, una corriente que se enfatiza
en una época y luego decae. Puede que usted les llame de otras maneras, en algunas iglesias les llaman células o grupos de crecimiento, también muchas veces usa la expresión redes, etcétera. Pero nos referimos a esos grupos pequeños dirigidos por un líder. ¿Para qué? Para hacer crecer. No solo en número, sino más bien crecer en calidad espiritual. De hecho, es la convicción de los autores del curso que los grupos pequeños con los jóvenes es uno de los acercamientos básicos y necesarios para la pastoral juvenil. Son varias las razones que justifican la existencia de los grupos pequeños y su necesidad en el trabajo con los jóvenes en la iglesia local. Vamos a irlas viendo de forma detallada para poder tener una idea clara de la importancia y necesidad de este acercamiento educativo. En primer lugar, el ejemplo de Jesús. Ya hemos tocado este punto. Es uno de los puntos que más nos habla de la importancia de trabajar a este nivel con los jóvenes. Simplemente hay que reafirmar que los principios usados por Jesús, por el Señor, como los grupos pequeños, porque Jesús usó grupos pequeños, son normativos para la iglesia. No es una moda simple, una moda pasajera, sino que los autores del curso proponen que el grupo pequeño fue el acercamiento más importante y de más impacto en el ministerio de Jesús. Si bien es cierto, Jesús dedicó mucho tiempo a las muchedumbres y que nunca fue indiferente a las necesidades de las muchedumbres, de las multitudes, tenemos que reconocer que el impacto de Jesús sobre las masas fue bastante superficial. Jesús hizo muchos milagros, pero da la impresión, si usted hace una lectura de los evangelios, que realmente esto no causó un gran impacto espiritual. Especialmente si medimos por el escaso número de seguidores que Jesús tuvo al final de su ministerio. Contrariamente, donde sí produjo un auténtico impacto espiritual fue en la vida de ese pequeño grupo de personas íntimos, seguidores, sus 12 discípulos, y algunas personas allegadas, muy cercanas a ese círculo íntimo. Alrededor de estos fue que Jesús centró su ministerio. Si analizamos los evangelios, nos damos cuenta que es evidente que el maestro aprovechó la intimidad, la cercanía, la mayor camaradería que proporcionaba ese grupo reducido para formar y ayudar el desarrollo espiritual de sus apóstoles. En la cercanía con el grupo pequeño, los discípulos fueron formados y se les enseñaron conceptos que no pudieron entender las multitudes. Recordemos que muchas veces Jesús separó a sus discípulos de toda la multitud y les enseñó ciertas cosas espirituales. Al final, ¿verdad?, fueron los discípulos los que ayudaron a la propagación de la iglesia, no fueron las multitudes, sino que Él formó esos 12 y a partir de eso fue que se vino la extensión del reino a través de ellos. El amor, el compañerismo, la unidad, la intimidad, la cercanía, la posibilidad de enfatizar y enseñar aquellas cosas que los 12 necesitaban, solo podía darse en el contexto de un grupo más reducido. Si queremos ver desarrollo espiritual duradero, debemos también centrar nuestros esfuerzos en los grupos pequeños. Por otra parte, sabiendo que Jesús utilizó ese método, también es importante que la iglesia primitiva, en el fondo, creció por grupos pequeños. Hay que reconocer que la iglesia primitiva no se reunía en grandes templos.
¿No? ¿Cómo se reunían? Se reunían en casas. ¿Usted cree que en una casa van a caber muchas personas? No, cabían unos pocos. Por más grande que fuera la casa, igual no caben tantas personas. Si usted quiere hacer un culto en casa, usted tiene que invitar unas cuantas personas. No puede invitar a una congregación de 300 personas a que esté en un culto en su casa. No, más bien la iglesia se desarrollaba en casas, en iglesias en casas. Se reunían en casas. Por supuesto, en el templo se reunían los judíos, pero también los judíos tenían la costumbre de las sinagogas, y esa misma costumbre la tomaron la iglesia para reunirse en casas en pequeños grupos. La iglesia, especialmente cuando eran gentiles, no se reunían en sinagogas, sino más bien en casas particulares con las limitaciones de tamaño que eso conlleva. En una misma ciudad, varias casas eran utilizadas como iglesias, coexistían entre sí. Cuando hablábamos de la iglesia en una ciudad, es decir, qué sé yo, si por ejemplo la Biblia nos habla de la iglesia en Efeso, eran varias casas en Efesios donde se reunían parte de la iglesia de Efesios. O sea, en el fondo, la iglesia de una ciudad estaba formada por diferentes casas donde los creyentes se reunían. Y si ya analizamos a la luz de la historia, muchos de los grandes avivamientos que ha tenido la historia han tenido su soporte básico en los grupos pequeños. Entonces sí, los grupos pequeños son importantes. También, ¿por qué son importantes? Por el contexto actual en que vive la juventud. O sea, vivimos en una sociedad que cada vez está siendo más masificada, más tecnificada. No es difícil para los individuos, para las personas sentirse solos y aislados en medio de las multitudes. Es necesario entonces para las personas el calor, el trato personal, la posibilidad de ser oído, de poder verbalizar nuestros miedos, nuestras necesidades, nuestros anhelos. Y esto cada vez es más difícil en este mundo tan masificado. Y muchas veces eso ocurre también en nuestras iglesias. A veces nos volvemos anónimos en medio de nuestras iglesias, porque las comunidades crecen y cada vez es más difícil ser sensible a las necesidades específicas de los distintos miembros. En medio de lo alegre y solemne que puede ser la celebración del culto dominical, muchas veces pueden quedar ocultas las cargas e inquietudes de los miembros. Sin embargo, todas las personas, y muy especialmente los jóvenes, tienen la necesidad de sentirse amados, de sentirse aceptados, de saber que son significativos para otros. Tienen que tener un espacio para expresar sus dudas, sus problemas, sus necesidades, sus alegrías. Y necesitan hacerlo en un ambiente protegido, un ambiente en el cual puedan ser ellos mismos y ser amados y aceptados de una forma incondicional. El grupo pequeño puede cubrir eso. ¿Por qué? Porque un grupo pequeño se va a caracterizar por cuidado, por cercanía, intimidad, apoyo, amor, aceptación, ánimo, sin dejar de lado la instrucción bíblica, en una forma más personal. Por lo que es un entorno adecuado que no puede nunca darse en medio del grupo grande, ¿verdad? Que fue lo que hablamos en la lección anterior. Ya entendiendo por qué son importantes los grupos pequeños, vamos a ir al siguiente tema, que es el papel educativo de los grupos pequeños. En la práctica, cuando hablamos de grupos pequeños, significa agrupar a los jóvenes teniendo
en cuenta aquellos factores que tienen en común entre ellos. La idea es buscar cosas que tienen los jóvenes en común, características que les hacen homogéneos. ¿Para qué? Para poder atender mejor sus necesidades en forma específica. O sea, es importante que ellos compartan alguna cosa que sea significativa, algo que les ayude a entenderse bien. Puede que usted los acomode por edad, por condición espiritual, por su situación personal, por ejemplo, los universitarios, los que son parejas, los que son novios por casarse, por intereses ministeriales, pero lo más importante es que usted busque algo en común, ¿verdad? Que los agrupe y que los ayude a crecer. Puede ser sencillamente la edad, que usted diga, bueno, vamos a tener grupos pequeños divididos por edades. Vamos a tener en un grupo pequeño los de 12, 13, en otros 14, 15, otros 17, 18 y así, por decir algo. Claro, va a depender del tamaño del grupo grande. Usted va a hacer los grupos pequeños. De hecho, puede que al inicio su grupo grande sea tan pequeño que todavía no es necesario los grupos pequeños, porque en sí ya es un grupo pequeño. Pero conforme vaya creciendo, va a ser necesario los grupos pequeños. Recordemos que Jesús trabajó con 12. Yo digo que ese es el límite. O sea, si su grupo grande son 12 muchachos, yo creo que usted puede trabajar solo con ellos. Si son 12 o menos. Pero si son más de 12, hay que hacer grupos pequeños para trabajar con ellos. No es que una cosa sustituya a la otra, no, sino que además del grupo grande es importante tener grupos pequeños. Precisamente por el papel educativo que tienen los grupos pequeños. ¿De qué manera única nos ayuda el grupo pequeño a poder conseguir nuestro propósito último? Recordemos que nuestro propósito último era que todos los jóvenes lleguen a la madurez en Cristo, o sea, que vayan madurando, que cada vez vivan y se parezcan más a Jesús. Los grupos pequeños nos ayudan porque permite profundizar en varios aspectos que vamos a memorizarlos con el acróstico Cristo. O sea, los autores del curso proponen este acróstico, Cristo. Cada uno de esas letras, C-R-I-S-T-O, tienen la letra inicial de una palabra que nos da un aspecto clave, esencial, que se puede desarrollar con los grupos pequeños. El primero con la C es convivir, con la R reunirse, con la I instruirse, con la S sostenerse, con la T testificar, con la O orar. Y vamos a ir viendo cada uno. Convivir. El verdadero compañerismo cristiano es algo básico y esencial para todo creyente. Ninguno tiene suficiente energía espiritual para poder vivir la vida cristiana en solitario. No somos llaneros solitarios como cristianos. La vida cristiana se vive en comunidad. Todos necesitamos un contexto donde recibamos apoyo, estímulo, ánimo, fuerzas para seguir. Precisamente el grupo pequeño puede ser un oasis en ese contexto tan hostil y contrario al evangelio en que viven los jóvenes. Un grupo pequeño puede proporcionar un sentido de comunidad mucho más poderoso que la congregación en general. Las personas se sienten integradas y parte del cuerpo de Cristo por su vinculación con el grupo pequeño.
saben que los grupos pequeños pertenecen a la congregación y son parte del grupo pequeño. Y es más fácil en el grupo pequeño que se pueda desarrollar un ambiente donde el amor, la aceptación incondicional estén siempre presentes, donde los miembros puedan ser ellos mismos sin necesidad de recurrir a máscaras para protegerse. Solo la gracia tiene el poder de transformar a los seres humanos. La gracia ofrecida a otros por aquellos que han experimentado de parte del Señor ha de ser uno de los distintivos de la convivencia del grupo pequeño. Por otra parte, con la R, reunirse. Los jóvenes pasan la mayoría de su tiempo en ambientes no cristianos, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo pasan los jóvenes con cristianos? Realmente es poco. Pasan más con gente no cristiana. La mayoría no tienen la bendición de pasar en sus secundarias, universidades, preparatoria, como usted le llame, en su país al sistema escolar. La mayoría no tiene la bendición de estar en ese ambiente escolar, en ese sistema educativo, acompañado de otros cristianos. La mayoría de las veces están acompañados de gente no cristiana. Por eso es importante un contrapeso. Se necesita. Los jóvenes necesitan tiempo de calidad con otros creyentes. Hay un ejemplo que muchas veces se escribe y que los autores proponen, y es que el fuego de una hoguera, cuando están todos los troncos solo, es más fácil que arda. Pero ¿qué pasa si el tronquito está solo? En algún momento va a dejar de arder y se va a extinguir mucho más rápido que con el grupo. Si todos los troncos permanecen juntos, todos arden y el fuego se va a mantener vívido, se va a mantener fuerte. Pero si ese tronco, uno de ellos es separado, va a parar de arder y se va a extinguir. Otro punto, con la I, instruirse. Esto es importante. Todo ministerio en la iglesia cristiana está centrado en la palabra. O sea, que el compañerismo del grupo pequeño no eclipse la centralidad de la escritura. El conocimiento, la comprensión y la aplicación de las escrituras en la vida de cada uno de los componentes del grupo es la prioridad. Precisamente el grupo pequeño ofrece la ventaja de que el líder puede conocer de forma específica las necesidades de cada miembro del grupo, a fin de que pueda adaptar los contenidos y las aplicaciones para satisfacer esas necesidades. Al poder adecuar la enseñanza a sus necesidades específicas, los miembros podrán crecer y madurar espiritualmente. Precisamente el tamaño y carácter homogéneo del grupo grande, cuando hablamos del grupo grande, limita el número de personas y el tipo de personas que pueden o quieren opinar, preguntar y participar de forma activa. En cambio, para que hagamos la diferencia, la ventaja del grupo pequeño es que al ser un ambiente de más intimidad y cercanía, al ser unos pocos, favorece que todos participen, lo cual es muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un ambiente más informal, más relajado.
Eso hace que todos participen, incluyendo las personas más tímidas, ¿verdad? Que es el problema del grupo grande. En el fondo, en un grupo grande los tímidos son ignorados. No se animan a participar en un grupo tan grande. Pero en cambio en un grupo pequeño, aquellos que son tímidos, aquellos que son reservados o reservadas, pueden participar, pueden dar sus opiniones y expresar sus necesidades, porque es un ambiente de más confianza al haber menos personas. Por otro lado, también el grupo pequeño favorece el aprendizaje porque deja que sean los mismos miembros del grupo los que descubran las verdades de la escritura por ellos mismos. O sea, en el fondo, en un grupo pequeño, el líder debe ser un facilitador, alguien que simplemente guíe el estudio de la palabra para que ellos mismos puedan descubrir tesoros bíblicos. Ese es el mejor método para trabajar en los grupos pequeños, un método de estudio bíblico donde el líder sea más un facilitador y que poco a poco los miembros del grupo descubran por sí misma las verdades que sean significativas en sus vidas y que están en la palabra. Así todos sean protagonistas del proceso de aprendizaje. Es muy importante el papel del grupo pequeño en lo que se llama la instrucción de los miembros. Vamos al siguiente aspecto clave. Sostenerse, con la S, sostenerse. Todos los miembros tienen que sostenerse mutuamente, unos a otros, en la tarea de desarrollar una relación personal con Dios, con el Señor. O sea, la Escritura nos dice en muchísimos textos que nos amemos los unos a los otros, que nos amonestemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros, que nos alentemos los unos a los otros. Podemos buscar muchos versículos bíblicos en este momento que hablan de eso. Usted va a encontrar un montón de esos en las epístolas. Precisamente el grupo pequeño ayuda a eso, porque hay más cercanía. Es más fácil sobrellevar las cargas de los otros, identificarnos con las alegrías y las tristezas de los demás si nos conocemos y tenemos esa intimidad dentro de un grupo pequeño. Esto va a ser fundamental. También el grupo pequeño es un ambiente apto para que los miembros se apoyen en el cumplimiento de compromisos que han tomado para aplicar las enseñanzas de la Biblia a sus vidas. Precisamente en un grupo pequeño es más fácil rendir cuentas a los demás de compromisos que han tomado, de muchas otras cosas. También se le hace más fácil al líder del grupo pequeño supervisar cómo las personas ponen en práctica las verdades de las Escrituras. Otro aspecto, con la T, recuerden que era el acróstico Cristo, hemos visto la C, la R, la I y la S, vamos con la T, testificar. El grupo pequeño puede en sí mismo ser una increíble herramienta evangelística. La misma vida del grupo pequeño y de las personas que lo componen da credibilidad al mensaje del Evangelio. A través de la participación del grupo, jóvenes que no son creyentes pueden observar y experimentar de primera mano que Dios cambia y transforma vidas de personas tal y como son ellos. O sea, los otros jóvenes no creyentes que son invitados al grupo, pueden ver cómo Dios obra en otros jóvenes similares a ellos. Del mismo modo, por medio del grupo pequeño podemos motivar a cada uno de los participantes a evangelizar a sus amigos, a sus compañeros,
el mismo grupo puede plantearse metas y objetivos comunes para organizar actividades donde se comparta el Evangelio. Entre ellos mismos pueden animarse, motivarse, sostenerse para llevar a cabo la tarea de dar a conocer a Cristo a otros. El último punto del acróstico, la O, vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Orar. El líder debe ayudar a los miembros a ser conscientes del increíble poder que Dios ha puesto a su disposición por medio de la oración. Tiene que motivar a orar, facilitar la oración individual y en grupo, tanto en las reuniones como fuera de las reuniones. Por otro lado, es un buen espacio para interceder tanto por los mismos jóvenes que son parte del grupo como por otros. Bueno, sin olvidar las otras expresiones de la oración, ¿verdad? Los otros componentes de oración, como la adoración, la confesión, la acción de gracias. Cada una de esos debe estar presentes y nutrir constantemente la vida espiritual del grupo. O sea, un grupo pequeño suple estas necesidades de una forma única y es algo que esperamos que puedas percibir. El grupo pequeño en esto supera al grupo grande en cuanto a la habilidad de suplir las necesidades específicas de los integrantes en cuanto al aprendizaje y la formación. Porque el ambiente informal e íntimo favorece que se suplan estas necesidades y que se aprenda. Es más fácil aprender en el grupo pequeño que en el grupo grande. Ahora vamos a ir hablando de cómo llevar esto, el grupo pequeño, a la práctica. Si recuerdan la anterior lección, hablamos del ciclo de crecimiento y lo aplicamos a un grupo grande. En el caso de un grupo pequeño, es importante decir que nadie nace sabiendo cómo dirigir un grupo pequeño. Es algo que todos hemos aprendido con la práctica y seguimos aprendiendo. Seguimos puliendo nuestro estilo, seguimos mejorando nuestras técnicas, ganando sensibilidad hacia las personas y sus necesidades. Por tanto, no te preocupes si hay temor en asumir la tarea de los grupos pequeños. Vamos a estar hablando de algunos principios básicos que pueden ser de ayuda para dirigir un grupo pequeño. Precisamente si no te sientes capaz, eso es algo positivo. Cuando nos sentimos incapaces, somos mucho más sensibles a buscar la guía y el poder de Dios. Bueno, y si usted está llevando este curso es porque usted quiere capacitarse, que eso es un factor muy importante. Entonces vamos a estar ahora viendo acerca del ciclo de crecimiento, pero aplicado a los grupos pequeños. Recordemos que todo siempre parte de las necesidades. Entonces los grupos pequeños también siempre han de estar en función de las necesidades. Por esto es muy importante que el líder del grupo pequeño conozca a los integrantes de forma tal que pueda identificar las necesidades de cada uno de ellos. No solo las que ellos conscientemente saben que son necesidades, sino muchas necesidades de las cuales ellos no son conscientes. Precisamente en este curso se habla de un currículum de formación de jóvenes, el cual es una herramienta muy útil a la hora de analizar qué le hace falta a los jóvenes en su desarrollo espiritual. Se los recomiendo en algún momento leer eso, es parte del curso, parte del manual del curso, esa sección sobre el currículum de formación de jóvenes. En todo caso, hay que entonces identificar esas necesidades poco a poco. Precisamente
Luego de conocer esas necesidades, es que podemos determinar el propósito. Recordemos que nuestro propósito último en la pastoral juvenil es que los jóvenes crezcan en su madurez en Cristo, es decir, que vivan y sean como Jesús, en palabras más llanas. Entonces, siempre teniendo en cuenta el propósito último de la pastoral juvenil o de un grupo de jóvenes, entonces determinemos el propósito del grupo pequeño. Recordemos que no es un fin en sí mismo tener un grupo pequeño, es un medio. Tu fin no solamente es que todos los jóvenes de tu iglesia estén en un grupo pequeño, sino que todos estén creciendo hacia la madurez en Cristo. Los 4 acercamientos educativos que se mencionan en este curso simplemente son medios para un fin. Entonces, cada líder de un grupo pequeño debe poder contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué quiero tener un grupo pequeño? ¿Cómo me va a ayudar en la tarea pastoral? ¿Qué objetivos quiero conseguir con él? Bueno, cuando ya se tiene claro el propósito, los objetivos del grupo pequeño, vamos a hablar de los medios y los recursos. Entonces, vamos a analizar 3 medios importantes en el ámbito del grupo pequeño. Precisamente el primero es el contenido. El contenido es la Biblia. Voy a mencionar los otros simplemente como para ir avanzando en el tema. Es el contenido, el líder y el ambiente. Hablando primero del contenido. Tenemos que tener un contenido claro, que va a ser la escritura. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Las sagradas escrituras tienen que ser la base de todo lo que enseñamos en los grupos pequeños. Una vez que determinamos qué queremos aprender, el cual sería el propósito y los objetivos, hemos de determinar qué contenido bíblico nos ayudará a cumplir con ese propósito. Porque recordemos que el grupo de jóvenes, la sociedad joven, la red de jóvenes, como usted quiera llamarle, es un ministerio educativo. Está para formar a los jóvenes, formarlos para que ellos desarrollen su madurez, sean maduros en Cristo. En palabras más simples, que vivan y sean como Jesús. Ahora, un segundo medio o recurso, el líder. O sea, el líder quizás es uno de los recursos más importantes de los grupos pequeños. Su papel es distinto al de un grupo grande. El líder lo que tiene que buscar es animar y dinamizar el grupo para que ellos puedan desarrollarse en todos los elementos que mencionamos antes, ¿verdad? Con el acróstico Cristo: convivir, reunirse, instruirse, sostener, testificar y orar. En cada uno de estos aspectos, el ejemplo del líder va a ser importante y determinante. Algunos consejos. Procura no convertirte en un predicador. O sea, un estudio bíblico en un grupo pequeño no es un pequeño culto en donde un líder predica a un grupo reducido de personas. No, lo mejor es que en el grupo pequeño haya un estudio bíblico donde
poco a poco todo el grupo pueda descubrir las verdades de la palabra. En palabras más modernas, el líder tiene que ser un facilitador. Por supuesto, el líder entonces tiene que primero haber entendido la verdad bíblica para poder acompañar a otros y guiar a otros a poder descubrirlas. Porque solo en base a lo que entendemos como líderes y vivimos como líderes o luchamos como líderes, podemos guiar a otros al descubrimiento de las mismas cosas por medio de preguntas. Por último, como líder somos responsables de resumir o hacer un sumario de las aportaciones de los diferentes componentes del grupo. Hay que dejar que ese grupo pequeño poco a poco vaya descubriendo las verdades y principios bíblicos. Luego, resumimos y seguimos adelante. El tercer medio o recurso es un ambiente adecuado. O sea, los grupos pequeños tienen que tener cierto ambiente para poder funcionar. O sea, no basta solo con tener un objetivo claro y una buena enseñanza bíblica. Tenemos que tener una atmósfera óptima. Cualquier tipo de crecimiento se va a ver afectado por la atmósfera emocional en que se desarrolla. La atmósfera va a favorecer o entorpecer el proceso educativo. Un ambiente que sea poco adecuado, demasiado formal, rígido, tenso, muy académico, demasiado religioso entre comillas, puede matar totalmente la comunicación y la participación de los jóvenes y entorpecer la consecución de los objetivos. Contrariamente, un ambiente relajado, informal, donde haya amor y aceptación incondicional, va a facilitar que los jóvenes se puedan abrir, compartir y participar. Hay algunas cosas que pueden ayudar a crear esa atmósfera adecuada. Por ejemplo, tener un tiempo informal antes de entrar en la materia, en el que sea posible hablar y compartir sobre las cosas que interesan a los jóvenes, cosas no necesariamente espirituales o relacionadas con la iglesia. También podemos tener café, refrescos, galletitas. Es más fácil si se reúnen en un hogar en vez de hacerlo en un templo. La música, todo eso puede crear un mejor ambiente. Ahora, ya teniendo claro los medios y los recursos, vamos a ir al tema de la ejecución. Miren que estamos hablando de cómo llevar a la práctica los grupos pequeños. Para que haya buenos resultados, las dinámicas y técnicas que utilizas con tu grupo pequeño no tienen que ser en absoluto complicadas. En cambio, cuanto más sencillas sean, normalmente más eficaces serán. Entonces, estos son los elementos básicos de un grupo pequeño. Número 1, comienza con un tiempo informal. Siempre comienza con un tiempo informal. O sea, hay que permitir un tiempo relajado que sirva para que los jóvenes se puedan relacionar y hablar acerca de sus cosas. Este tiempo será muy útil para estrechar relaciones y crear vínculos afectivos entre los miembros del grupo, especialmente cuando no se conocen entre ellos previamente. Como les mencioné ahora, servir un cafecito, un refresco, alguna comida ligera puede ser de gran ayuda. Luego hay que hacer una transición a un tiempo más formal. Muchas veces cuando hay un ambiente distendido puede ser difícil empezar a estudiar la Biblia de inmediato, así de golpe, o entrar de lleno en un tiempo de oración. Entonces es bueno hacer una transición para que eso no sea tan golpeado. Entonces,
De modo todavía informal y relajado, puedes pedir a las personas que compartan alguna lección que Dios les haya enseñado durante el tiempo transcurrido desde la última vez que se reunieron. Como consecuencia natural de lo que han compartido, invítalas a centrarse en Dios por medio de la oración y el estudio de la palabra. ¿Qué más? En el tiempo formal hay que estudiar la Biblia, que como les he dicho antes, durante esta lección, ese tiempo donde estudiamos la Biblia tiene que ser más bien un estudio interactivo por medio de preguntas guiadas por el líder, no un sermón, no una predicación de parte del líder, sino un estudio bíblico guiado por preguntas donde ellos puedan participar y ellos mismos, los mismos jóvenes, poder descubrir las verdades espirituales de la palabra. Después de esto puedes hacer un sumario de lo aprendido, ¿verdad? Hacer un resumen global de las enseñanzas del pasaje, de todo lo que hemos descubierto hasta el momento. Eso ayuda a los miembros del grupo a ser conscientes de los diferentes puntos que hemos ido aprendiendo y facilita que estos puntos se fijen en nuestras mentes. De hecho, los expertos en educación dicen que lo último que se repite es lo que más queda fijado en la mente de los oyentes. Así pues, que por repetir lo importante, esto se nos queda grabado. También aplica la Biblia. Nunca se acaba el estudio de la palabra o la reunión del grupo pequeño sin haber planteado una aplicación práctica al grupo. Esta aplicación va a nacer de lo estudiado y aprendido en el pasaje que hemos estado estudiando. Es muy importante que cuando el grupo termine, todos los miembros sepan con claridad qué principio o principios de las escrituras se espera que apliquen. Al mismo tiempo, no olvidemos dedicar un tiempo en la próxima reunión para poder supervisar el cumplimiento de las aplicaciones. Recuerda que cuando hablamos de la transición, hablamos de esa transición de lo informal a lo formal, compartiendo qué cosas Dios estaba haciendo en sus vidas en los miembros del grupo. Este es un buen momento para supervisar esas aplicaciones prácticas. Por último, finaliza con un tiempo informal. Concreta toda la información necesaria para la próxima reunión. Terminen en oración, siempre se debe iniciar y terminar en oración. Y con eso, básicamente, terminamos la ejecución. ¿Qué se tiene que hacer luego? El último paso del ciclo de crecimiento, que es la evaluación. Después de cada reunión, como líderes del grupo pequeño, tenemos que evaluar si se cumplieron los objetivos específicos que se habían establecido para esa reunión del grupo pequeño. También de forma continua hay que evaluar si el grupo pequeño está logrando su propósito en general, o sea, que los miembros sean maduros en Cristo. Sé que lo he repetido muchas veces, pero quiero que eso quede grabado. Es un punto importante de este curso. Otra vez recomendamos el currículum de formación de jóvenes. Es una herramienta útil en este proceso de evaluación. Por último, con regularidad, los miembros del grupo deben evaluar el grupo, si se sienten a gusto con el grupo, si llena sus expectativas y cómo podría mejorarse el grupo. Por último, terminamos esta lección sobre los grupos pequeños. En la diapositiva pueden ver los créditos. Repasemos así nada más brevemente. O sea, lo que hablamos fue acerca de los grupos pequeños y la Biblia, sobre el propósito educativo de los grupos pequeños, por qué son importantes los grupos pequeños, y luego cómo llevar a la práctica los grupos pequeños a través de lo que llamamos el ciclo de crecimiento. Entonces, con eso terminamos esta quinta lección del curso Raíces Pastoral Juvenil. Dios los bendiga.